Tlapaloli noicniua namechtlapaloa panguintonali, campoxe huehuetlahtoli, tlen iuaxca tocoltzin, huehuecoyotl, tamechonixpantisque. Hola hermanitos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que vean el pequeño video sobre este relato, este cuento del abuelito, pues el coyote anciano, ¿verdad? Se dice que vivía en una comunidad un abuelito con su nieto. Estos dos vivían pues en armonía, el abuelito con la abuelita, pues como en la mayoría de las comunidades, ¿verdad? Como la mayoría de las comunidades, pues no hay trabajo en el estado de Guerrero, pues tienen que emigrar los hijos a trabajar en los campos de cultivo. Entonces, este niño crece con sus abuelitos, iba a la escuela, era atento, era muy aplicado en cuestión de la escuela, siempre sacaba buenas notas, se acercaba, se acercaba ya el día de las madres, la escuela estaba organizando un festival para ello, y entonces este niño pues llega con su maestra triste, ¿no? Y le dice, oye, es maestra, pues, pues sí, está muy hermoso festejarle a nuestras mamás, pero en mi caso, no está mi mamá. Se fueron a trabajar a Sinaloa. Entonces, yo tendré que ahorrar también para comprar el regalo. Y le dice la maestra, le dice, sí, hijo, pero tienes a tu abuelita. Le puedes comprar a tu abuelita ese regalo. Igual para el Día del Papá, que es en junio, pues le puedes regalar a tu abuelito. Tu abuelito cumple la figura paternal. Y pues el niño, muy contento, ¿verdad? Muy contento, empieza a buscar trabajo ocasionales, va a traer leña, cuida chivos de los vecinos. El hecho que empieza a ahorrar por él mismo, ¿no? Feliz de que está ahorrando para el regalo de sus abuelitos. Se acerca ya el día en que se va a festejar el Día de las Madres en el mes de mayo. Entonces él muy contento se va a la tienda del pueblo y escoge el rebozo y un vestido, la más bonita que para él lo encuentra, para su abuelita. Dice, bueno, ese rebozo está hermoso, ese vestido también está hermoso para mi abuelita. Pues esto es lo que le voy a regalar a mi abuelita, ¿no? Y entonces este niño empieza, ¿no? Empieza a ver en otras tiendas, pues se queda convencido que ese vestido, incluso ese vestido iba a comprar. Le dijo a la señora de la tienda, le dice, mire, dentro de 8 días yo ya tendría el dinero, ¿puedo apartar ese vestido? Le dice, sí, hijo, no pasa nada. Lo apartamos para ti. Sí, es que le voy a comprar a mi abuelita, se va a ver bien hermosa mi abuelita, ¿verdad? Con este vestido. Le dice, claro que sí, hijo, claro que sí, lo apartamos para ti. Entonces, sí, y con este rebozo, le dice, con este rebozo lo voy a comprar. Pasan los días y el niño completa el precio del vestido y del rebozo. Y muy contento porque él vivía en el campo con sus abuelitos, eh, tenía que cruzar un río, ¿no? Para ello tenía que cruzar un río. Camina y entonces se encuentra que pues el río pues estaba caudaloso, ¿no? Y entonces, como era un pequeño, un niño de 8 años, saca mete sus moneditas para comprar el vestido, ¿verdad? Y también el rebozo. Ah, pero también ya había escogido un sombrero y unos guaraches para su abuelito, ¿no? Él iba bien contento, llevaba todos sus ahorros para poder comprar los regalos. Pero para cruzar el río, dice, bueno, no quiero mojar mi pantalón, me lo voy a quitar para poder cruzar el río. Y sin darse cuenta, al momento de cruzar el río, levanta su pantaloncito, se lo pone en sus hombros y empieza a cruzar el río. Llega a la orilla, se pone su pantalón y empieza a caminar rumbo a la tienda. Llegando a la tienda, pues dice, señora, pues ya vengo por el rebozo, vengo por el vestido,
vengo por el sombrero y los guaraches de mi abuelito. Dice, no. Dice, claro que sí, hijo, dame unos minutos, escojo y te los entrego. Mas, sin embargo, en ese momento, dice, bueno, pues voy a contar mi dinerito, ¿no? A ver, empieza a buscar ese paliacate con que enredó su dinero y no lo encuentra. Desesperado, dice, ¿dónde se me cayó este dinero? Ah, posiblemente, se me cayó en el río y se va corriendo, viendo por todos lados en el camino, ¿verdad? Llega al río y dice, no, pues se va, se asoma del otro lado, no, pues no. Cruza nuevamente el río sin quitarse su pantalón, ahora sí, desesperado, llega hasta su casa, dice, por ningún lado encontré, por ningún lado encontré ese dinero, ¿no? Triste, se regresa y le dice a la señora de la tienda, le dice, discúlpeme, creo que no voy a comprar el vestido, pues, ni ni el sombrero para mi abuelito, ni para los guaraches, pero ya con lágrimas en los ojos. Le dice, ¿por qué, hijo? ¿Qué pasó? ¿Te quitaron tu dinero? ¿Te lo robaron? La mera verdad, señora, no sé dónde se me cayó y empieza a llorar y desesperado. Son todos mis ahorros. No, pues no, discúlpeme, señora, no lo voy a poder comprar. Llega a la casa de sus abuelitos, empieza a barrer, a ayudar en la casa, a lavar los trastes, pero también a barrer el patio, a ir a traer un poco de leña. Más tarde, el abuelito de este niño está desgranando el maíz para darle de comer a sus chivitos y a los puerquitos. Y le dice, ¿qué tienes, hijo? Te veo triste. No, nada, abuelito. Andaba cabizbajo. Dime, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Te veo, no sé, ¿te pasa algo? ¿Alguien te molesta en la escuela, hijo? Dime, puedo platicar con la maestra y podemos solucionar. En este mundo todo tiene solución, hijito. Dice, no, abuelito, yo estoy muy enojado, triste, desesperado, ¿no? Y el abuelito deja lo que está haciendo, le dice, ven, hijo, ven acá. Lo sienta en su pierna, le dice, a ver, cuéntame, mijito. Pues te cuento, abuelito, que en la escuela, pues, empieza a explicarle, la maestra está organizando, pues, el festejo del Día de las Madres y el Día del Padre, y pues yo ahorré, si usted se dio cuenta, pues yo iba a cuidar chivos del vecino, a veces iba a barrer, a limpiar, con tal de ganarme mi dinerito. Y yo no me lo gastaba, lo estaba ahorrando para comprarle un vestido hermoso a a mi abuelita, un sombrero y guaraches para usted. Pero, pero este momento, pues no, ya no tengo dinero. Y se pone a llorar, ¿no? Y lo abraza. Le dice, no te preocupes, hijo, no te preocupes. Le dice, abuelito, es que todos mis compañeros van a darles un regalo a sus abuelitos, a sus papás, a sus mamás. Y yo, me va a dar pena ir al festival y que yo no lleve ningún regalo para ustedes. Y sigue llorando. Le dice, hijo, ven, cálmate. Mira, te pregunto, ¿ya le diste de comer a los pollos, a los puerquitos, a los chivos? ¿Ya les diste usar? Sí, abuelito, ya. ¿Ya barriste la cocina y le ayudaste a tu abuelita a lavar los trastes? Sí, abuelito, sí, ya le ayudé. Limpié la mesa, barrí la cocina, le ayudé a ordenar sus trastes. También ya martajé un poco de maíz para que le demos de comer a los pollos. Mm, ahorita le voy a ayudar a llevar las verduras a venderlos en el pueblo. ¿Y en tu escuela cómo vas, hijo?
Si no, pues llevo 9, 10, abuelito, me encantan las matemáticas. En verdad, algún día, cuando yo sea grande, yo quiero ser ingeniero para saber construir casas y te voy a construir una casa hermosa, abuelito. Bueno, ¿y qué dicen tus compañeros, hijo? Dice, no, pues fíjese que, ¿se acuerda usted el hijo del señor de la tienda? Sí, le va a regalar un cinturón bien hermoso a su papá, pero también le va a regalar una camisa, no, hermosísima, una camisa de cuadros, abuelito. Ah, sí, mijito, ese niño que roba dinero de la tienda. Sí. ¿Y te acuerdas, abuelito, del señor que su hijo va conmigo, es mi compañero, su papá es albañil? Ajá. Ese niño ya compró unos zapatos, zapatos y botas de trabajo para su papá y una gorra hermosa. Ah, ese niño que fuma y bebe también. Le dice, sí, 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 él. ¿Te acuerdas del señor que vende helados? Sí. Bueno, su hijo, que también es mi compañero, ya le compró unas botas. Sí, en verdad. Y una chamarra bien hermosa. Y así empezó a contarle todo lo que han comprado. Pues los niños platican entre ellos. Y entonces le dice, abuelito. Y nuevamente se pone triste, cabizbajo. Pero yo no te voy a poder regalar nada, abuelito. Dice, hijo, tú eres mi mejor regalo. ¿Por qué? Porque eres responsable, no robas, sacas buenas calificaciones, eres atento conmigo y con tus abuelitos. Tú eres nuestro mejor regalo. Y le dice, ¿sabes, hijo? Lo material sí es hermoso, pero el orgullo de sentir el amor por ti porque en verdad eres una buena persona y quiero que seas así cuando seas una persona grande. Vale más que todos los regalos materiales que tú nos pudieras regalar. Ven, vente, acompáñame. Le dice, sí, necesito enseñarte otras cosas más. Sí, abuelito. Le agarra la mano y se van al río. Y el niño ve al río, pero con enojo, así. Dice, ¿qué tienes, hijo? ¿Por qué le tienes coraje al río? Pues su culpa, se llevó mi dinero y empieza a llorar. Tranquilo, hijo. El río también le llamamos la serpiente de agua. El río nos enseña a ser honestos, a ser transparentes como su agua, a ser disciplinados como tú lo eres, que vas ahorrando y trabajas y te preocupas. Sé como el río que avanza, que no porque hay una montaña se detiene, no va avanzando. Sí, sé tú mismo con disciplina, con perseverancia, adáptate a las circunstancias. Posiblemente ahorita estás pasando por esta etapa de enojo, de desesperación, de tristeza que perdiste tu dinerito, pero, pero después eso te enseña a que seas más cuidadoso con tus cosas valiosas o nuevamente vas a guardar tu dinerito y nomás lo vas a tirar. No, pues no, abuelito, ahora sí voy a ahorrar y adelante. Incluso yo te ayudaré a ahorrar. Hijo. Verás que vamos a juntar. En 5 días vamos a comprar un regalo para tu abuelita y para mí, ya verás. ¿No? Le dice, abuelito, por todo lo que me acaba de decir, por todas las características, ¿me puedo yo llamar la serpiente de agua? Le dice, sí, hijo,
A partir de ahora, tú serás mi serpiente de agua, disciplinado, que se adapta, que lucha por lo que ama, que siempre está dispuesto a ser él mismo. El niño, llegando a la casa, le explica a su abuelita también de la situación y los tres se abrazan frente al abuelito fuego. La abuelita le dice, mijito, no te preocupes. Mira, te vamos a ayudar. Tenemos un guardadito ahí que hace rato vendí las gallinas y unos huevos de gallina. Ahorraremos. Tú llevarás el regalo porque vas a llevar el regalo. El niño se pone a llorar, lo abraza. Y este relato nos enseña a ser disciplinado, a hacer siempre lo correcto, a fluir a pesar de las circunstancias, pero sobre todo nos muestra una realidad social, económico. A pesar de todo ello, podemos ser nosotros mismos, auténticos, disciplinados, forjando nuestro camino. Amana me chompowilis y catatlatoltzinahuatl. Quitoa, onemia se tonali, panse calpa, cane. Onemia se telpocatzin, iwa icoltzin, waisi, sí. Quitoa, me onemia cuali, itajuan in telpocatzin, wainan, uyahca tequipanoto, pane, wey, calpa, sinaloa, pampanicashitlan, tequitl. Coco, se tonali, pan y caltlamachti, lintelpocatzin, y si guatlamachtique tloquilcoquimilu y nochticocone, cocone, ticchihuasque se iluitl, tiquiluiquistisque, tonanahuan, amunahuan, amejuame, ihuan amutahua, cuacomoneki, aunque yetasque más an achitzin amotomintzin, yeski ticchihuasque iluitl, tlatlenki conwilisque un, mutahuan, cuaco, motequipachon intel pocatzihuaquilia, temachtiani, nehuan nonantzin xnicanemi. Xnion natayo metekipanoto Sinaloa. Conashualasque, hualasque tapan iluitl, cana, cuaquimique iluitl. Caconsi huatlamachtique tloquili. Amo ximamana. Huelis tiquiluiquisilis mositzin, huamocultzin. Yeho memawalaca. Cuacun opaquin telpocatzigla, quema, cuacu. Ni que fiestas no tomintzin. Opete kipanoa, kipalevia ni cauxequima seualicniwa, kimontlahpilia ichitoa, tlachpana. Sequitequitzinten kichihti yehuatzin, huaqueyeti itomintzin. Ijko, upano kawitzin. Cojucto copoliviachitzin tonalme, cuayayeski iluitl, oya pancampa, calzanamaquili, pequitemo, quitonic tayocolis nositzin, se cueyitl, se ipahyo. Manocoltzin tleno nictlayocolis se huatlamanil, ihuaicacua, cacacme cuacualtzitzinte. Opa no contonalme, interpocatzilla, yo quinesti tomi, o quitetetzilo y caín y paño, calaquipa y pantalón, sí. Quitoa, nias. Y pampacasis caponca calpa, güey calpa, panos y con que atentli. Pampacampachante y cane hueca pansete peyo, llego a nenemi. Cacual cinta o al pacti, pampayo que nechico no chitomi. Nima, o así compaitenco atentli. Quito, me lava hueca tlain atentli, que no ni panos. Ay, que ni panos. Coquisti pantalón, sin o contlali ni caiquechpa. O penenemi, penenemi. O así campón cascal namakili. Kilia siwatzintli, yo ni yesco, ni coas, tiquilamico, ni mitzili, ni clapespenico, y bueno, colzin, y bueno, sitzin, y cuatlamanil no colzin,
Ipanyo no sí, iba ikakua no colsi. Yehone quien cuello ni chico tomi. Ah, kilia que mate guatel pocatzi. Shine chunchi achitzi. Mani contemo cano. Mani que montemo mitzen y mitzen actilis. Cuacón y tel pocatzi pequitla chila tomi. Cancano tomi. Cancano tomi. O kisti kisiko kitemosti paotli. Tome kitemosti. Oasik pangatentli tlacheiko o ashitlan. O pano boxepo oasik ichan. Shokinesti tomi. Shokinesti. Como cehuito y tlan un seco huitlicón, tlampatlasehya y tlasewa lingin, costintli. Quistoa, pamilawa como tequipachoa. Quistoa, ah, quema, yo ni pulo tomi. Upe chuca, guanchuca. Upe tlachpana, tlapaleyuetne, pero ni mapa y tlamachili san que nemilitica guapa y yolo, motequipachoa. Wakun okita ki y colzin tlahtlaoxtika, ikoki ochtika in sentli, kakin tlakualtis pitzome, iwa in guanacame. Kilian, tlen tikpia notelpokatzi, chitla, kita xitla. Tlen tikpia nesi timahmana. Yakan nemitz tlahuelita neka patimomachtia, noso yaka, tlatleki neki michiwilis. Motekipacho. Tlen tikpia notelpokatzi, o pechuca. Xuala, nika museo, panimatzcoyo, nika museo, no schwitzi. Tlen tikpia. Abuelito, no colzi, nikeyeta, tomin, nikeyeta, guama, nikumpolo. Callejón ni mitzcoelisquia, mocuatlamanil, mocacua, guaicue, no, sitzi, y guaipayo. Aguachikpia, tomi, o pechoca. Kilian. Macachoca, no telpocatzi. No chihuelis mectlalis, tiquectlalisque, amatli tosepan, tiquitas. Catiomeme, cachicuali, titlayectlalisque. La quema. Huacón amane, xnias panin iluitle, muyecchihuas ne catlamachtili. Pampa, xnicpiatleno la mechtlayocolis. Quilex quita no conetzi, no chuitzi. Tehuati techpaleuia panitocha. Yo titlachpa, quema, yo nitlachpa. Tiquimpahpa con campacatitlacuaje, quema. Yo tiquintlamacac pitzome, quema. Pillome, no y quichitome, tiquinmacac istas, quema. Yo niquinmacac. Guapamocatlamachtir, ¿qué tiene mi? Ah, ni huelite, ni pía canech tamachiwa un tlapuali, ni pía chicnawi, matlacli. Paco, tehuati techtlacamati. Yehoka chicualtzin, totlayocolil no chuitzin, okinapal. Kilia, no colzin, kita ni mitzili, telpocatzin, waniwani momachtia, y telpocatzin, wankapacatlanamaquili. Yeho yukitlapehpeni, se ikuetlax como salos y tahzi, y cuatlamanil, cuacualzi. Ah, yeho con el centro mantequito quichitequito mi icha, campa o catlanamaquili, la quema, yeho. Ah, tiquilnamique un tlacalcintle, wan quinchichiwa calme. Ajá, y telpocatzi quitlayoculis. Sei cuatlamanil, sei coto, guaycacua, cuecuetlaxtique, cuacualtitzinte. Ay, yehotel pocatzi, tlachichina, tlawani, quema. Ah, guaycon quien milita, ¿no? La chico, neo. Leca, tehuatzin totayocolil, no conetzi, tehuatzi cualitinemi, amush mamana, tu sepan, tiquectlalisque en amantli, chuala, matia wene pan atentli. O así que panitenco inatentle, upe, upe cualani telpocatzi que la abuelita y atentli que la tehua tenechcuili no tomi tehua que le hago un telpocatzi y colzi la mochicualani amochicahua. Tetic nemilia yehua y atentli o mitzcuili motomi
Mas que amo. In atentli techmachtia matinemica catochipajcanemilis. In atentli techuica campa matinenentaka. Campa yehua ya atentli techilia catoyolchicahualis. Tinehnemisque catoyolchipahualis. Manin, amaniti kualani, pero ni mati moyolsewis. ¿Eh? Te no que esté in atentli no que esté huatzin. Que en acuat, pampa, technemitia. Techuicatia no conetzin. Amo shimahmana. Y la quema, no se quema. ¿Cuál tinemis? Akashimahmana. Coco, o ya que sepa hincha campa. Y calcin campa ya tlaxcalotica. Y sí, sí, que le. Yo te igual que no se igualcin. Que la no suitzin tleticpia. Ni mahmana. Mamponik polona también. No hace poco pechoca. Ispantocol sintle sintle gila. Amo chichoca. Nevo no ni que yeti no tominse ni mitzlanetis. O catiko basquetle no catite chitlayocolis. ¿Qué más? Cacón. O pa que o monapaloque y ahí me puchoca que. Y caín. Y huehuetlatole techmachtia. Matinemica cacuali. Matipaquica. Matio. La mezcla soca machililia no ikniwa. A mejor metle no mechmachtia inco. In huehuetlastoli. Xnechtlacuililica umpa. Tleno quito.